Unos pasos pesados resonaron por el pasillo de la mansión victoriana de la familia Nash. Odette Reeves se quedó helada al oírlos acercarse al dormitorio principal. Conocía ese ritmo decidido, casi de marcha. Solo su suegra, Helen Nash, caminaba así. El corazón de Odette se aceleró cuando la puerta se abrió sin llamar. Helen irrumpió en la habitación como un huracán, y sus ojos acerados evaluaron al instante el entorno. La enorme cama de caoba, el tocador antiguo, las pesadas cortinas de terciopelo, todo intacto desde la muerte de Lionel 3 meses atrás. «Te quedarás con la habitación de la criada y la mía será esta», declaró Helen imperiosamente, apretando sus finos labios. Odette sintió una oleada de rabia surgir de su interior. En sus 5 años de matrimonio con Lionel, había aprendido a contener sus emociones frente a su autoritaria suegra, pero hoy algo era diferente. «Por supuesto», replicó Odette con calma, mirando directamente a los ojos de Helen, «pero solo tú tendrás que encontrar un nuevo hogar». Helen se quedó paralizada, con el rostro pálido por la sorpresa y la furia. «¿Qué has dicho?», siseó. «Ya me has oído, Helen». Se enderezó Odette, sintiendo que una repentina confianza la llenaba. «Ahora esta es mi casa. Lionel me la dejó». Los recuerdos inundaron a Odette. Recordó el día de su boda 5 años atrás. La fría mirada de Helen, su apenas disimulada desaprobación. «Ella está fuera de nuestro alcance, Lionel». Odette había oído susurrar a su suegra entonces. «Estás arruinando tu reputación y la de la familia». Pero Lionel la quería. Protegía a Odette de los ataques de su madre, de las miradas sesgadas de la alta sociedad a las que ella no podía acostumbrarse. Su amor era una fortaleza que los intentos de Helen por separarlos habían aplastado. Y ahora Lionel se había ido. Su muerte fue repentina e inexplicable. Un ataque al corazón a los 38 años. Nadie podía creerlo. Odette aún se despertaba por la noche, jadeando de dolor y soledad. «No puedes hacer esto». La voz de Helen devolvió a Odette a la realidad. «Esta es la casa de los Nash. Ha pertenecido a nuestra familia durante 4 generaciones. No tienes derecho a...» «Sí lo tengo», la interrumpió Odette. «Por ley y por voluntad de Lionel. Si no me crees, puedes acudir a Rupert Cavendish. Él lo confirmará». La mención del abogado de la familia hizo que Helen apretara los labios. Rupert Cavendish era la única persona cuya opinión temía de verdad. Odette sintió que le temblaban las rodillas, pero continuó erguida, sin apartar los ojos de su suegra. 5 años de humillación y desprecio, 5 años tratando de demostrar que era digna del apellido Nash, todo eso le estaba dando fuerzas ahora. Helen se hundió lentamente en la silla como si sus piernas se negaran a sostenerla. Su mirada recorrió la habitación, deteniéndose en las fotografías de Lionel, en sus libros favoritos, en las pequeñas cosas que había coleccionado durante toda su vida. «No sabes lo que haces», dijo finalmente. «No puedes manejar esta casa, mantener el estatus de la familia, ni siquiera sabes comportarte socialmente». Odette sintió que el color le inundaba las mejillas. Recordó su primera salida como señora Nash, la torpeza con la que había cogido la copa de champán, la confusión ante los cotilleos y las intrigas sociales. «Aprenderé», dijo con firmeza. «Lionel creía en mí, y no fallaré a su memoria». Algo parecido al respeto brilló en los ojos de Helen, pero se desvaneció de inmediato, sustituido por una frialdad familiar. «Te vas a arrepentir de esto, Odette». Helen se levantó de la silla. «No tienes ni idea de dónde te estás metiendo. Esta casa guarda secretos que ni siquiera conoces». Con esas palabras se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. «Y no creas que esto es el final. Aún no he dicho mi última palabra». La puerta se cerró de golpe y Odette se quedó sola. Se hundió lentamente en la cama, sintiendo cómo la adrenalina abandonaba su cuerpo. ¿Qué había hecho?
¿Cómo iba a ser capaz de enfrentarse a Helen, a todo el poder de la familia Nash? La mirada de Odette se posó en la foto de Lionel que había en la mesilla de noche. Su rostro sonriente, sus ojos amables, le daban fuerzas. Recordó su última conversación, una semana antes de su muerte. Odette, cariño, le había dicho Lionel, eres más fuerte de lo que crees. No dejes que nadie, ni siquiera mi madre, te intimide. Esta casa será tuya y podrás con ella. Tocó el cuadro con dedos temblorosos. No te defraudaré, amor mío, susurró Odette. En ese momento llamaron a la puerta. Adelante, dijo Odette, enjugándose unas lágrimas no deseadas. Agatha Pringle, una anciana ama de llaves que había servido a la casa de los Nash durante 3 décadas, entró en la habitación. Su rostro arrugado expresaba auténtica preocupación. «He oído un ruido, señora Odette», dijo. «¿Va todo bien?» Odetta intentó sonreír, pero la sonrisa le salió torcida. «Sí, Agatha, gracias. Solo un pequeño desacuerdo con la señora Helen». Agatha asintió comprensiva. Había presenciado muchas discusiones entre nuera y suegra a lo largo de los años. «No debe dejar que la intimide S.R.A. Odette», dijo inesperadamente con firmeza el ama de llaves. «El señor Lionel quería que esta casa le perteneciera. Así me lo dijo». Odette miró a Agatha con sorpresa. La mujer siempre había parecido ser la leal sirvienta de Helen, pero parecía que su lealtad pertenecía a Lionel. «Gracias, Agatha», dijo Odette sinceramente. «Tu apoyo significa mucho para mí». El ama de llaves asintió y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. «Señora Odetta, tenga cuidado. No todo en esta casa es tan sencillo como parece. La familia Nash tiene muchos secretos». Con esas crípticas palabras, Agatha se marchó, dejando a Odetta aún más confusa. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué secretos podrían esconderse tras la respetable fachada de la familia Nash? Odetta se acercó a la ventana y miró hacia el cuidado jardín de la mansión victoriana. El sol se ponía, proyectando largas sombras sobre los arbustos y parterres perfectamente recortados. Esta casa, que le había parecido tan grandiosa e inexpugnable cuando la vio por primera vez como novia de Lionel, era ahora su fortaleza. Y tenía que protegerla, de Helen, de los secretos del pasado, del mundo entero si era necesario. De repente, su mirada se posó en una figura que avanzaba por el camino de entrada. Un hombre alto con un traje caro se dirigía hacia la entrada principal. Incluso desde la distancia, Odette lo reconoció. Rupert Cavendish, el abogado de la familia Nash. El corazón de Odette latió más deprisa. ¿Por qué había venido? Helen ya había entrado en acción intentando impugnar su reclamación de la casa. Odette jugueteó nerviosamente con el collar de perlas que Lionel le había regalado en su primer aniversario mientras bajaba la amplia escalera para encontrarse con Rupert Cavendish. El abogado la esperaba en el amplio vestíbulo, con su pelo canoso y su impecable traje que le daban la apariencia de un hombre de fiar. Pero Odette lo sabía. En el mundo de Nash no se podía confiar plenamente en nadie. «Señora Reeves», Rupert hizo una leve reverencia. «Espero no llegar en mal momento». «En absoluto, señor Cavendish». Odette hizo todo lo posible para que su voz sonara segura. «Por favor, entremos en el despacho de Lionel». Mientras caminaban por el pasillo bordeado de retratos de los antepasados de la familia Nash, Odette recordó involuntariamente su primera visita a la casa. Había sido hacía 6 años, un cálido día de primavera. Odette Reeves, de 26 años, hija de una maestra de escuela y del propietario de una pequeña librería, nunca pensó que acabaría en un lugar así. La señorial mansión de la familia Nash se alzaba ante ella como un castillo sacado de un cuento de hadas. «No te preocupes, amor». Lionel le apretó suavemente la mano. «Te querrán tanto como yo». Pero en cuanto cruzaron el umbral, Odette se dio cuenta. Lionel se equivocaba. Helen Nash, una mujer alta, de postura perfecta y mirada fría,
dirigió a su futura nuera una mirada apreciativa. Así que esta es Odette. Se oyó en su voz una decepción apenas disimulada. Mamá, por favor. La voz de Lionel se volvió acerada. Amo a Odette y vamos a casarnos. Espero tu bendición. Helen apretó los labios pero no dijo nada. Durante toda la velada observó a Odette tomando nota de cada error. Un tenedor mal colocado, una conversación incómoda sobre los últimos cotilleos sociales, la incapacidad de mantener una conversación sobre inversiones familiares. Más tarde, mientras Lionel acompañaba a Odette al coche, oyó una conversación en voz baja entre madre e hijo. Ella no es buena para nosotros, Lionel. Piensa en la reputación de la familia. Mamá, yo la quiero, y nada cambiará eso. S.R.A. ¿Reeves? ¿Se encuentra bien? La voz de Rupert Cavendish devolvió a Odette al presente. Sí, lo siento, estaba pensativa. Abrió la puerta del estudio de Lionel. La habitación estaba igual que cuando su marido vivía. El escritorio de roble macizo, el sillón de cuero, las paredes forradas de libros, todo respiraba recuerdos. Odette sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Tome asiento, señor Cavendish», señaló la silla de visitas y se sentó en el escritorio de Lionel. Rupert sacó una carpeta de su maletín. S.R.A. Reeves, he venido a discutir el testamento de Lionel. Odette se puso tensa. Pero ya lo discutimos después del funeral. Sí, pero ha habido algunas complicaciones. Rupert parecía incómodo. La señora Helen Nash se me acercó con la intención de impugnar el testamento. Odette sintió que la ira le subía por dentro. ¿Con qué argumentos? Afirma que Lionel no estaba en sus cabales cuando redactó la última versión del testamento y que usted puede haberle presionado. Odette dio un respingo, incapaz de contener sus emociones. Eso es absurdo. Lionel estaba perfectamente sano y cuerdo. ¿Cómo se atreve? Cálmese, señora Reeves. Rupert levantó la mano. No estoy aquí para acusarla. Solo tengo que advertirle de posibles complicaciones legales. Odette se hundió lentamente en su silla. ¿Qué debo hacer, señor Cavendish? Nada por ahora. Protegeré los intereses del heredero, lo que significa sus intereses, señora Reeves. Pero debe estar preparada para que sea un proceso largo y desagradable. Cuando Rupert se marchó, Odette se quedó sola en el estudio, rodeada de los fantasmas del pasado. Recordó a Lionel trabajando aquí hasta altas horas de la noche, cómo ella le había traído café y masajeado sus hombros cansados. De repente, su mirada se posó en el último cajón del escritorio. Siempre estaba cerrado y Lionel nunca decía qué guardaba allí. Llevada por un impulso repentino, Odette empezó a buscar la llave. La encontró en un viejo libro de la estantería, la novela favorita de Lionel. Con manos temblorosas, abrió el cajón. Dentro había un montón de papeles y un viejo diario encuadernado en cuero. Odette empezó a leer, y cuanto más avanzaba, más horror la invadía. Los documentos revelaban los secretos de la familia Nash, fraudes financieros, transacciones dudosas, incluso indicios de actividades delictivas. Y el diario era de Lionel, y en él describía sus sospechas y temores. «No puedo guardar silencio por más tiempo», escribió Lionel en la última entrada, fechada una semana antes de su muerte. «Pero temo por Odette. Si me pasa algo, ella debe saber la verdad». Odette sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. ¿Qué significaba todo aquello? ¿La muerte de Lionel no había sido un accidente? En ese momento oyó pasos en el pasillo. Cerró rápidamente el cajón y escondió la llave, tratando de tranquilizarse. Llamaron a la puerta. «Pase», dijo, tratando de que no le temblara la voz. Agatha Pringle entró en el estudio. «Señora Odetta, la señorita Ashworth ha venido a verla». Violet Ashworth,
La mejor amiga de Odetta desde su época escolar era la única persona de su vida pasada que había permanecido cerca de ella después de su matrimonio. Gracias, Agatha. Acompáñala al pequeño salón, bajo enseguida. Cuando el ama de llaves se marchó, Odette se permitió un momento de debilidad. Apoyó la cara en las palmas de las manos, tratando de entender lo que había aprendido, pero no había tiempo para reflexionar. Tenía que mostrarse fuerte, segura de sí misma, por la memoria de Lionel, por su futuro. Cuando Odette bajó al pequeño salón, vio a Violet paseándose nerviosa por la habitación. Su amiga corrió hacia ella, estrechándola en un fuerte abrazo. Oh, Odette, estaba tan preocupada. Esos rumores en el pueblo... ¿Qué rumores? Odette se puso tensa. Violet titubeó. Dicen que Helen Nash va a echarte de casa, que va a impugnar el testamento de Lionel. Odette suspiró. Las noticias en la pequeña ciudad corrían más rápido que un reguero de pólvora. Es verdad, Vi, pero no voy a rendirme sin luchar. Se sentaron en el sofá y Odette le contó a su amiga la visita de Rupert Cavendish, pero guardó silencio sobre los documentos que había encontrado. Hasta que no resolviera la situación por sí misma, era mejor mantenerlo en secreto. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Violet. Luchar, respondió Odette con firmeza. Este es mi hogar ahora, y no voy a dejar que Helen me lo arrebate. Violet le cogió la mano. Estoy contigo, Odette, pase lo que pase. En ese momento, Odetta recordó otro episodio del pasado. Era el día de su boda con Lionel. Odette estaba delante del espejo con su vestido de novia, frotando nerviosamente el encaje. ¿Y si fallo?, le preguntó a Violet, que la ayudaba a peinarse. ¿Y si nunca llego a ser una verdadera Lady Nash? Violet giró a su amiga hacia ella. Escúchame, Odette Reeves. Eres la mujer más fuerte e inteligente que conozco. Puedes con todo. Y si esos snobs de la alta sociedad no te aceptan, entonces es que son idiotas. Odette se rió entre lágrimas. Gracias, Vi. No sé qué haría sin ti. ¿En qué estás pensando? La voz de Violet devolvió a Odette al presente. En nuestra amistad, en lo mucho que significa para mí. Violet sonrió. Superaremos esto juntas, como siempre. Cuando su amiga se marchó, Odette volvió al despacho de Lionel. Tenía que dar sentido a los documentos que había encontrado para entender qué le había pasado realmente a su marido. Abrió un cajón, sacó el diario y empezó a leer desde el principio. Las anotaciones de Lionel revelaban una historia familiar llena de intrigas y secretos. Escribió sobre los negocios turbios de su padre, sobre deudas ocultas, sobre la presión de su madre. Quiero a mi familia, escribió Lionel, pero ya no puedo hacer la vista gorda ante sus acciones. Odette me ha enseñado lo que significa vivir honestamente, con el corazón abierto. Quiero cambiarlo todo, empezar de nuevo. Las lágrimas corrían por las mejillas de Odette mientras leía. Lionel quería hacer las cosas bien, empezar una nueva vida, pero algo o alguien se lo impedía. De repente, oyó un ruido en el pasillo. Escondiendo rápidamente el diario, Odette se dirigió a la puerta. Vio a Helen discutiendo en voz baja pero con vehemencia con Rupert Cavendish sobre algo. «No puedes hacer eso», siseó Helen. «Piensa en la reputación de la familia». «La ley es la ley, señora Nash», replicó Rupert con firmeza. «No puedo quebrantar la voluntad de Lionel». Odette cerró la puerta en silencio, con el corazón latiéndole frenéticamente. ¿Qué más ocultaba Helen? ¿Y hasta qué profundidad estaban enterrados los secretos de la familia Nash? Se acercó a la ventana y miró hacia el jardín donde una vez había paseado con Lionel, soñando con el futuro. Ahora ese futuro estaba en peligro. La mañana estaba nublada, como si la propia naturaleza hubiera presentido los acontecimientos que se avecinaban. Odette estaba sentada a la mesa del comedor, removiendo distraídamente el café frío.
Sus pensamientos estaban muy lejos mientras repetía una y otra vez en su cabeza el contenido del diario de Lionel, tratando de encajar las dispares piezas del rompecabezas. De repente, el silencio de la mansión se rompió con el ruido de un coche que se acercaba. Odette se acercó a la ventana y se quedó helada de sorpresa. Un hombre al que no había visto en años se apeaba de un lujoso descapotable deportivo. El mismísimo Sebastian Nash, hermano menor de Lionel. «Ágata», Odette llamó al ama de llaves. «Tenemos un invitado. Por favor, prepara la habitación de invitados». Mientras Ágata se apresuraba a cumplir la orden, Odette se miró rápidamente en el espejo, se arregló el pelo y se dirigió a la puerta principal. Consiguió abrirla un segundo antes de que Sebastian pulsara el timbre. «Sebastian», dijo Odette, tratando de mantener la voz firme. ¡Qué sorpresa! El joven Nash tenía casi el mismo aspecto que 5 años atrás, cuando Odette lo había visto por última vez, en la boda de Lionel y ella. Seguía igual de guapo, con una elegancia descuidada y una leve sonrisa en los labios. Solo en las comisuras de sus ojos había arrugas apenas perceptibles, y en su mirada había un cansancio nuevo, desconocido. «Hola, Odette». Sebastian inclinó ligeramente la cabeza. «Espero no molestar demasiado». «No, pasa». Odette dio un paso atrás, dejándole entrar en la casa. «Siempre eres bienvenido en esta casa». Era mentira, y ambos lo sabían. Las relaciones entre los hermanos eran complicadas, y la aparición de Sebastian siempre traía tensión a la vida familiar. Pero ahora, Odette incluso se alegraba de verle. Podría distraer a Helen de sus planes de impugnar el testamento. Pasaron al salón y Odette ofreció a Sebastian una copa. Él eligió un whisky, y mientras Odette servía la bebida, un silencio incómodo flotaba en la habitación. «Entonces», dijo finalmente Sebastian, aceptando el vaso, «¿cómo lo llevas, Odette?» Ella sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «He estado mejor», respondió con sinceridad. «Pero lo estoy sobrellevando». Sebastian asintió. «Estuve en el funeral de Lionel. Quería acercarme a ti, pero no encontraba las palabras adecuadas». «No las hay», dijo Odette en voz baja. «Pero me alegro de que hayas venido ahora». En ese momento se abrió la puerta del salón y Helen apareció en el umbral. Sus ojos se abrieron de sorpresa al ver a su hijo menor. «¿Sebastian? ¿Qué haces aquí?» «Hola, mamá». Sebastian se levantó para recibirla. «He venido a dar el pésame y a arreglar unos asuntos». Helen frunció el ceño. «¿Qué asuntos? Hace años que no te interesas por los asuntos familiares». «Los tiempos cambian, mamá», respondió Sebastian con calma. «Y la gente también». Odette observó este intercambio de comentarios, sintiendo cómo crecía la tensión. Recordó a Lionel hablándole de su difícil relación con su hermano. «Verás, Odette», había dicho Lionel, sentado en su sillón favorito del estudio, «Sebastian siempre fue un rebelde. No quería seguir la tradición familiar, no le interesaban los negocios. Mamá tenía grandes esperanzas puestas en él, y él simplemente se escapó». «¿Pero por qué?», preguntó entonces Odette. Lionel suspiró. «Creo que se sentía a mi sombra. Después de todo, yo era el mayor, el heredero, y se esperaba que él fuera, no sé, tal vez demasiado, y un día simplemente no pudo soportarlo». La voz de Helen interrumpió el recuerdo. «Espero que no te quedes mucho tiempo, Sebastian. Ya tenemos bastantes problemas». Lanzó una rápida mirada a Odette, y ésta sintió que la ira hervía en su interior. «En realidad, mamá», respondió Sebastian con calma, «pienso quedarme un tiempo. A menos, claro, que a Odette no le importe». Todas las miradas se volvieron hacia Odette, que sintió que el corazón le latía más deprisa. Era una oportunidad, la oportunidad de tener un aliado en Sebastian. «Por supuesto que puedes quedarte», dijo. «También es tu casa». Helen apretó los labios, pero no dijo nada.
Solo asintió con frialdad y salió de la habitación, dejando a Odette y Sebastián solos. «Gracias», dijo Sebastián cuando la puerta se cerró tras Helen. «Sé que mi aparición puede crear ciertas complicaciones». Odette negó con la cabeza. «Ahora mismo, cualquier cambio es para mejor. Helen está intentando impugnar el testamento de Lionel». Sebastián frunció el ceño. «Eso es lo que yo pensaba, que ella estaba tramando algo. Por eso vine aquí». «¿Sabes algo?», preguntó Odette esperanzada. «No estoy seguro», respondió Sebastián con cautela. «Pero tengo algunas sospechas. Odette, tenemos que hablar, pero no aquí. Las paredes de esta casa tienen oídos». Odette asintió. «Bien, demos un paseo por el jardín después de comer». Odette llevaba todo el día sin aliento. Intentó seguir con sus quehaceres habituales, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a su próxima conversación con Sebastián. ¿Qué podría saber él? ¿Y se podía confiar en él? Finalmente, tras el almuerzo, que transcurrió en un tenso silencio, Odette y Sebastián salieron al jardín. Caminaron lentamente por los sinuosos senderos hasta llegar a un viejo cenador, oculto de la casa por espesos arbustos de lilas. «Aquí nadie nos oirá», dijo Sebastián, mirando a su alrededor. «Odette, hay algo que tengo que decirte sobre por qué me fui hace 5 años». Odette se sentó en el banco, dispuesta a escuchar. Sebastián permaneció de pie, paseándose nervioso frente a ella. «Sabes que Lionel y yo hemos tenido una relación complicada», empezó. «Pero no se trataba solo de rivalidad o celos como todos pensaban. He aprendido algo sobre el negocio familiar, algo nada bueno». Odette se puso tensa. «¿Qué exactamente?». Sebastián respiró hondo. «Blanqueo de dinero, Odette, a gran escala. Accidentalmente me topé con unos documentos en el estudio de mi padre. Cuando le pregunté, él me ofreció una parte para guardar silencio». «¿Y aceptaste?», preguntó Odette en voz baja. «No», Sebastián negó con la cabeza. «Me negué y amenacé con ir a la policía. Entonces mi padre dijo que si lo hacía, arruinaría a toda la familia, y que Lionel también estaba en el ajo». Odette sintió que las náuseas le subían a la garganta. «¿Lionel? No, él nunca...». «Yo tampoco quería creerlo». Sebastián sonrió con tristeza. «Pero mi padre me enseñó los papeles con la firma de Lionel. Estaba desesperado. No podía traicionar a mi hermano, pero tampoco podía quedarme callado. Así que hice lo único que se me ocurrió: marcharme». «¿Y todos estos años te has callado?». Odette podía oír la incredulidad en su voz. «Intenté olvidar, empezar una nueva vida». Sebastián se sentó a su lado. «Pero cuando me enteré de la muerte de Lionel...». «Odette, no creo que fuera un accidente». Odette sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Crees que...?». «Creo que Lionel descubrió algo», dijo Sebastián con firmeza. «Algo que podría haber puesto en peligro todo el plan, y alguien decidió detenerlo». Odette se cubrió la cara con las manos, intentando comprender lo que había oído. Explicaba las entradas del diario de Lionel, sus miedos y sospechas. «Sebastián», dijo finalmente, levantando la cabeza, «encontré el diario de Lionel. Hay entradas en él que confirman lo que dices». Los ojos de Sebastián se abrieron de par en par. «Debes mostrarme ese diario, Odette. Ahí puede haber una pista de toda la historia». Odette asintió, pero en ese momento oyeron pasos. Helen apareció de detrás de los arbustos, con la cara contorsionada por la ira. «Ahí estáis», apretó los dientes. «¿Qué estáis susurrando?». «Solo estamos hablando, mamá», respondió Sebastián con calma, recordando a Lionel. Helen entornó los ojos. «No creas que no veo lo que está pasando, Sebastián. Siempre has sido un alborotador, siempre intentando arruinarlo todo, pero esta vez no lo conseguirás». «¿De qué estás hablando, Helen?», intervino Odette. «De que mi hijo pródigo ha vuelto por una razón».
Helen desvió la mirada hacia su nuera. Quiere su parte de la herencia, eso es todo. No dejes que te engañe, Odette. Sebastián se rió, pero no había alegría en su risa. Siempre supiste cómo tergiversar las cosas, mamá, pero tus juegos no funcionarán esta vez. Se volvió hacia Odette. No la escuches. He venido a ayudarte y puedes confiar en mí. Odette cambió su mirada de Sebastián a Helen y viceversa. Se sentía atrapada entre dos fuegos, sin saber a quién creer. Creo que todos tenemos que calmarnos, dijo finalmente. Volvamos a la casa y discutamos las cosas como personas civilizadas. Helen resopló. No hay nada que discutir. Sebastián, quiero que te vayas, inmediatamente. Lo siento, mamá, pero no es tu decisión, replicó Sebastián con firmeza. Odette me ha invitado a quedarme y pienso aprovechar su hospitalidad. Helen se puso pálida de rabia. Te arrepentirás, Sebastián. Los dos os arrepentiréis. Con esas palabras, se dio la vuelta y caminó con paso rápido hacia la casa. Odette y Sebastián permanecieron en el cenador, mirándose con una mezcla de ansiedad y determinación. ¿Y ahora qué?, preguntó Odette en voz baja. Sebastián la cogió de la mano. Ahora encontraremos la verdad, Odette. Cueste lo que cueste. Caminaron lentamente de vuelta a la casa, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. El sol ya se deslizaba hacia el ocaso, coloreando el cielo en tonos rosas y naranjas. Este hermoso paisaje contrastaba con la pesada atmósfera que flotaba sobre la mansión Nash. Al acercarse a la casa, Odette y Sebastián se detuvieron en el porche. «Mira», dijo Sebastián en voz baja, «sé que mi aparición ha complicado las cosas. Si quieres que me vaya...» Odette negó con la cabeza. «No, quédate. Necesito un aliado, Sebastián. Y quiero creer que estás de mi lado». Le apretó la mano. «Estoy del lado de la verdad, Odette, y haré lo que sea para ayudarte a encontrarla». La mañana estaba nublada. Pesadas nubes se cernían sobre la mansión Nash como presagiando una tormenta. Odette se despertó temprano, agotada por un sueño agitado. Se tumbó en la cama, escuchando el silencio de la casa, solo roto por el tic-tac del antiguo reloj del pasillo. De repente, oyó unos pasos suaves al otro lado de la puerta. Desconfiada, Odette se levantó y, poniéndose una bata, se asomó al pasillo. Para su sorpresa, vio a Agatha Pringle, una anciana ama de llaves que parecía estar buscando algo. «Agatha», llamó Odette en voz baja. «¿Va todo bien?» El ama de llaves se sobresaltó. «Oh, señora Odetta, lo siento, no quería molestarla. Solo estaba comprobando si todo iba bien». Odetta miró detenidamente a la mujer mayor. Agatha se había convertido prácticamente en un miembro más de la familia a lo largo de los años en casa de los Nashi, y ahora había una evidente preocupación en sus ojos. «Agatha, ¿hay algo que quieras decirme?», preguntó Odette en voz baja. El ama de llaves miró nerviosa a su alrededor. «Aquí no, señora. Bajemos a la cocina. Le prepararé un té». Unos minutos después, Odette estaba sentada en la mesa de la cocina, con una taza de té caliente en la mano. Agatha jugueteaba cerca, echando miradas preocupadas a la puerta de vez en cuando. «Señora Odette», empezó por fin, «llevo 30 años trabajando en esta casa, y he visto muchas cosas extrañas». Odetta se inclinó hacia adelante. «¿Qué quieres decir, Agatha?». El ama de llaves respiró hondo. «En los últimos años, algo ha cambiado. El señor Lionel se ha vuelto muy nervioso. A menudo se encierra en su estudio. Y la SRA, Helen, siempre recibía extraños cuando el señor Lionel no estaba en casa». «¿Extraños?», intervino Odette. «¿Quiénes exactamente?». «No sé sus nombres». Agatha negó con la cabeza. «Pero uno de ellos venía más a menudo que los otros. Un hombre alto con un traje caro. Él y la señora Helen discutían a menudo, podía oír sus voces desde la biblioteca». Odette sintió que su corazón latía con más frecuencia.
¿Podrían estas reuniones estar relacionadas con lo que Sebastian estaba hablando? ¿Con el blanqueo de dinero? ¿Y Lionel? Preguntó. ¿Notaste algo inusual en su comportamiento antes de morir? Los ojos de Agatha se llenaron de lágrimas. Era muy amable conmigo, señor Lionel. En las últimas semanas parecía muy preocupado. Un día lo sorprendí en su estudio, quemando unos papeles en la chimenea. Cuando me vio, dijo: «Agatha, si me pasa algo, cuida de Odette. Necesitará ayuda». Odette sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Lionel lo sabía. Tuvo la premonición de que algo malo podría ocurrir. «Gracias, Agatha», dijo en voz baja, apretando la mano del ama de llaves. «Me ha sido de gran ayuda». Cuando Agatha se marchó, Odette se quedó sentada en la cocina, sumida en sus pensamientos. Tenía que encontrar pruebas, resolver el misterio de la muerte de Lionel. ¿Por dónde empezar? De repente le vino una idea a la cabeza. La biblioteca. Si Helen había celebrado allí reuniones secretas, tal vez quedara algún rastro. Odette subió al primer piso y entró con cautela en la espaciosa biblioteca. Hileras de estanterías, sillones de cuero, un enorme escritorio. Todo allí respiraba la historia familiar de Nash. Empezó a mirar metódicamente por la habitación, comprobando cada cajón, cada libro. Había pasado más de una hora cuando Odette, casi desesperada, notó algo extraño. Uno de los paneles de la pared parecía ligeramente más abombado que los demás. Su corazón se aceleró cuando presionó el panel y éste se abrió con un silencioso chasquido, revelando un pequeño escondite. Dentro había un viejo cuaderno encuadernado en cuero. Con manos temblorosas, Odette lo abrió y empezó a leer. Era el diario del padre de Lionel, Richard Nash. Las anotaciones hablaban de tratos secretos, de reuniones con personas influyentes, de grandes sumas de dinero que pasaban por las cuentas de la empresa. Odette estaba tan absorta en la lectura que no oyó abrirse la puerta de la biblioteca. Solo cuando sonó la fría voz de Helen levantó la vista. «¿Qué haces aquí?» La voz de su suegra estaba llena de una rabia mal disimulada. Odette se guardó rápidamente el diario a la espalda. Buscaba un libro para leer». Helen entornó los ojos. «No me mientas, Odette. Veo que ocultas algo. Enséñamelo». «No», respondió Odette con firmeza, sintiendo que la adrenalina corría por sus venas. «No es asunto tuyo, Helen». El rostro de su suegra se contorsionó de ira. «Todo en esta casa es asunto mío. Te estás olvidando de ti misma, niña. Podría echarte de aquí en cualquier momento». «No, no puedes», se enderezó Odette, mirando directamente a los ojos de Helen. «Esta casa me pertenece en el testamento de Lionel, y no voy a ir a ninguna parte». Helen se rió, pero no había alegría en su risa. «Oh, cariño, eres tan ingenua. ¿Crees que unas líneas en un papel pueden cambiar las cosas? Ya he presentado una demanda para impugnar el testamento. ¿Y adivina qué? Tengo pruebas de que manipulaste a Lionel antes de que muriera». Odette sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. «¿Qué? Eso es mentira». «Es tu palabra contra la mía», replicó Helen con frialdad. «Y créeme, querida, tengo mucha más influencia y recursos que tú. Así que te sugiero que pienses en tu futuro y empieces a hacer las maletas». Con estas palabras Helen se dio la vuelta y salió de la biblioteca, dejando a Odette en estado de shock y confusión. Durante varios minutos, Odette permaneció inmóvil, intentando comprender lo que había oído. Entonces, como si se despertara, corrió hacia la puerta, la cerró y sacó su teléfono. «¿Sebastián?», dijo cuando él contestó. «Tenemos que hablar. Es urgente». Media hora más tarde, Odette y Sebastián estaban sentados en un viejo cenador del jardín, lejos de miradas y oídos indiscretos. Odette le contó la conversación con Agatha, el diario que había encontrado y las amenazas de Helen. Sebastián la escuchó atentamente, con el rostro cada vez más sombrío. «Esto es serio, Odette», dijo finalmente.
Si Helen ha presentado efectivamente una demanda para impugnar el testamento, tenemos que actuar con rapidez. ¿Pero qué podemos hacer?, preguntó Odette desesperada. No tengo pruebas de inocencia, y Helen parece tener algunas pruebas contra mí. Sebastián se frotó la barbilla pensativo. Tenemos que encontrar pruebas de que la familia se dedicó al blanqueo de dinero. Esa podría ser nuestra baza contra Helen. ¿Pero cómo? Odette negó con la cabeza. Ni siquiera sabemos por dónde empezar. Empecemos por el diario, dijo Sebastián con firmeza. Debería haber algunas pistas ahí, nombres, fechas, lugares de encuentro, algo que nos ayude a desenredar esta maraña. Pasaron las siguientes horas escudriñando cada página del diario de Richard Nash. Poco a poco, empezó a dibujarse ante ellos un complejo esquema de fraude financiero en el que estaban implicados varios países y docenas de empresas fantasma. «Dios mío», susurró Odette cuando terminaron. No tenía ni idea de que fuera tan grave. Sebastián asintió sombríamente. ¿Ahora te das cuenta de por qué me fui? No podía formar parte de esto. ¿Y Lionel?, Odette preguntó en voz baja. ¿Lo sabía? Sebastián suspiró. A juzgar por los registros, él estaba en la oscuridad al principio, pero las últimas notas parece que empezaba a sospechar algo, y quizá fue eso lo que le costó la vida. Odette sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Crees que lo mataron? No lo sé con seguridad, respondió Sebastián con cautela. Pero tenemos que estar preparados para lo peor, y debemos tener mucho cuidado. Si Helen y sus cómplices se dan cuenta de que sabemos algo... No terminó la frase, pero Odette ya lo entendía. Estaban en peligro. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Necesitamos ayuda, dijo Sebastián. Alguien en quien podamos confiar y que tenga experiencia en este tipo de cosas. Odette pensó por un momento. Luego, su rostro se iluminó. Conozco a esa persona. Violet Ashworth, mi mejor amiga. Trabaja como periodista y está especializada en investigar delitos financieros. Sebastián asintió. Estupendo. Ponte en contacto con ella, pero ten cuidado. Utiliza un canal de comunicación seguro y no digas nada concreto por teléfono. Odette sacó su teléfono y marcó el número de Violet. Tras una breve conversación, se volvió hacia Sebastián. Ha quedado con nosotros mañana en una cafetería de la ciudad. Bien, dijo Sebastián. Mientras tanto, tenemos que seguir con nuestro comportamiento normal. Helen no debe adivinar que sabemos algo. Cuando regresaron a la casa, estaba oscureciendo. Odette se sentía agotada, pero decidida. Sabía que le esperaba una dura batalla, pero ahora tenía un plan y aliados. Subiendo las escaleras hacia su habitación, Odette se detuvo de nuevo frente al retrato de Lionel. «Encontraré la verdad, mi amor», susurró, «y haré lo que sea para limpiar tu nombre». Aquella noche, Odette no pudo dormir durante mucho tiempo. Permaneció en la oscuridad, escuchando cada susurro en la vieja casa. Los secretos que había empezado a desvelar la asustaban, pero al mismo tiempo le daban fuerzas. Sabía que no se detendría hasta llegar al fondo de esta enredada historia. En algún lugar del fondo de la casa, un reloj dio la medianoche. Había amanecido un nuevo día, y con él, un nuevo capítulo en la vida de Odette, un capítulo lleno de peligros, misterios y, tal vez, respuestas a todas las preguntas que la habían atormentado durante tanto tiempo. La mañana era inusualmente soleada, como si la naturaleza hubiera decidido dar a Odette un poco de luz después de todos los sombríos descubrimientos de los últimos días. Estaba sentada en el porche, tomando su café matutino y contemplando su próximo encuentro con Violet, cuando vio una figura alta que se acercaba a la casa. Howard Ellington, su vecino y uno de los hombres más poderosos de la ciudad, caminaba tranquilamente por el camino de entrada. Su traje impecable y su andar seguro hablaban de un hombre acostumbrado al poder y a llamar la atención. Odette suspiró. Siempre se había sentido incómoda en presencia de Howard.
Sus miradas fijas y sus cumplidos ambiguos la hacían sentir vagamente incómoda, incluso en vida de Lionel. «Buenos días, querida Odette», pronunció Howard, acercándose a la veranda. «Espero no llegar demasiado pronto». «Buenos días, señor Ellington». Odetta respondió cortésmente, levantándose a su encuentro. «¿A qué debo esta visita tan temprana?» Howard sonrió, pero su sonrisa no le llegó a los ojos. «He oído hablar de acontecimientos recientes, sobre los intentos de Helen de impugnar el testamento, y pensé que tal vez necesitarías ayuda». Odette se tensó. «Es muy amable de su parte, señor Ellington, pero yo... Por favor, llámeme Howard», la interrumpió él acercándose un paso. «Nos conocemos desde hace mucho, ¿verdad?» Odette sintió que el corazón le latía más deprisa, pero no de excitación, sino de ansiedad. «Bien, Howard, agradezco tu preocupación, pero te aseguro que puedo arreglármela sola». Howard negó con la cabeza. «Odette, ¿no te das cuenta de la gravedad de la situación? Helen tiene una enorme influencia en la ciudad. Sin el apoyo de amigos poderosos, no tienes ninguna posibilidad». «¿Y tú propones convertirte en tal amiga?», preguntó Odette con cautela. «Exactamente». Howard le cogió la mano, y Odette luchó por reprimir el impulso de arrancársela. «Puedo ayudarte, Odette. Tengo contactos, influencias. Puedo protegerte de Helen y sus maquinaciones. Pero, por supuesto, espero reciprocidad». Odette sintió que las náuseas le subían a la garganta. «¿Qué quieres decir, Howard?». Le brillaron los ojos. «Vamos, Odette, no seas ingenua. Tú eres una hermosa y joven viuda. Yo soy un soltero de éxito. Podríamos hacer una pareja maravillosa. Piensa en las posibilidades que se abrirían ante ti». Odette apartó la mano bruscamente. «Señor Ellington, le agradezco su preocupación, pero no tengo ningún interés en una relación así, ni ahora ni en el futuro». El rostro de Howard se ensombreció. «Estás cometiendo un error, Odette. Sin mi apoyo te darás cuenta muy pronto de lo cruel que puede ser nuestra pequeña sociedad con los que no siguen las reglas». «¿Es eso una amenaza?». Odette se enderezó, sintiendo la ira hervir en su interior. «No, querida». Howard sonrió tenso. «Solo una advertencia amistosa. Piensa en mi oferta. Esperaré tu respuesta». Con esas palabras, se dio la vuelta y se alejó, dejando a Odette con sentimientos encontrados de ira, miedo y disgusto. No se dio cuenta de que Sebastián salía al porche. «¿Qué quería ese pavo pomposo?», preguntó mirando a Howard mientras se alejaba. Odette dio un respingo de sorpresa. «Oh, Sebastián, me has asustado». «Lo siento», se acercó. «¿Y qué quería?». Odette relató brevemente la conversación con Howard. El rostro de Sebastián se ensombrecía con cada palabra. «Ese cabrón», murmuró apretando los dientes. «¿Cómo se atreve a...». «No pasa nada, Sebastián», dijo Odette cansada. «Puedo soportarlo». «No, no está bien». Sebastián negó con la cabeza. «Odette, no lo entiendes. Ellington no es solo un vecino poderoso. Él es parte de todo este plan». Odette se quedó helada. «¿Qué quieres decir?». Sebastián respiró hondo. «Me preguntaba si debía decírtelo, pero después de lo de hoy, deberías saberlo. Ellington era uno de los socios clave de padre en sus operaciones ilegales». Odette sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. «Pero ¿cómo? Siempre pareció tan respetable». «Precisamente por eso era el socio perfecto», dijo Sebastián sombríamente. «Nadie habría sospechado que un respetable miembro de la sociedad se dedicara al blanqueo de dinero y otras maquinaciones». Odette se hundió en su silla, intentando comprender lo que había oído. Así que su propuesta no es solo la lujuria de un hombre envejecido. «No», Sebastián negó con la cabeza.
Es más probable que esté intentando controlar la situación. Si aceptabas, tendría acceso a los documentos, la posibilidad de espiarte. Dios mío, susurró Odette. ¿En qué me he metido? Sebastián se sentó a su lado, cogiéndole la mano. Escúchame, Odette. Sé que todo esto suena terrible, pero ahora que sabemos la verdad, podemos actuar. Tenemos ventaja. Odette le miró. ¿Qué ventaja? Solo somos 2 contra toda una red de gente poderosa. 3, la corrigió Sebastián. No te olvides de tu amiga Violet. Además, tenemos pruebas. El diario de tu padre, tus observaciones, eso podría bastar para iniciar una investigación. Odette se lo pensó un momento. Pero, si vamos a la policía, eso afectaría a Lionel también, ¿no? Su nombre quedaría manchado. Sebastián suspiró. Sí, es un riesgo, pero piénsalo, Odette. Si Lionel realmente estaba tratando de detener todo esto antes de morir, ¿no es eso lo que él querría? ¿Que la verdad saliera a la luz? Odette cerró los ojos, sintiendo emociones contradictorias luchando en su alma. Por un lado, quería proteger la memoria de su marido, mantener su reputación intacta. Por otro, sabía que Lionel siempre había valorado la verdad y la justicia por encima de todo. Tengo que pensarlo, dijo finalmente. Es una decisión demasiado seria para tomarla con prisas. Sebastián asintió. Por supuesto. Aún tenemos tiempo. Pero no demasiado, Odette. Helen y Ellington no se quedarán de brazos cruzados. En ese momento un taxi se detuvo ante la casa, del que bajó Violet. Odette se sintió aliviada al ver a su amiga. Vi. Corrió hacia ella, abrazándola. Me alegro mucho de que estés aquí. Violet le devolvió el abrazo. Claro que estoy aquí. En cuanto me llamaste, supe que iba en serio. Sebastián se acercó a ellos. Señorita Ashworth, supongo. Sebastian Nash, el hermano de Lionel. Violet le dirigió una mirada apreciativa. Encantada de conocerla. Odette, ¿por qué no me explicas qué está pasando? Entraron en la casa y Odette y Sebastián le contaron a Violet todo lo que habían averiguado en los últimos días. La cara de la reportera se fue poniendo cada vez más seria a medida que contaban su historia. Dios mío, Odette, dijo al fin. Esto parece el argumento de un thriller policíaco, pero si todo lo que dices es cierto, esto podría ser el mayor escándalo del año. Exactamente por eso te hemos llamado, dijo Odette. No sabemos en quién más podemos confiar. Necesitamos tu ayuda, Vi. Violet golpeó la mesa con los dedos, pensativa. Esto es muy peligroso, ¿entiendes? Si esta gente está realmente detrás de la muerte de Lionel. Lo sabemos, dijo Sebastián con firmeza. Pero no tenemos elección. Si no hacemos algo ahora, Helen echará a Odette de casa y se destruirán todas las pruebas. Violet asintió. Bien, os ayudaré, pero tenemos que proceder con mucho cuidado, sin precipitaciones. Odette sintió que la determinación crecía en su interior. ¿Por dónde empezamos? Con la comprobación de todos los hechos, dijo Violet. Necesito ver ese diario, Odette, y cualquier otro documento que tengas. Tenemos que estar seguras de que tenemos pruebas reales antes de actuar. Pasaron las horas siguientes examinando cada página del diario de Richard Nash y todos los documentos que Odette y Sebastián habían conseguido encontrar. Violet tomaba notas y de vez en cuando hacía preguntas aclaratorias. «Esto es serio», dijo finalmente, dejando a un lado su bolígrafo. «Si todo esto es cierto, estamos hablando de un fraude multimillonario, de conexiones con los bajos fondos, quizá incluso de corrupción política. Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Odette. Violet respiró hondo. «Tenemos 2 caminos. Podemos ir a la policía con estas pruebas. Es la opción más segura, pero entonces perdemos el control de la situación. Y sí, el nombre de Lionel podría quedar manchado». «¿Y la segunda opción?», Sebastián preguntó.
Hacemos nuestra propia investigación, dijo Violet, reuniendo más pruebas, averiguando todos los detalles, y cuando tengamos el panorama completo, publicamos una denuncia. Es arriesgado, pero nos da la oportunidad de controlar la narrativa y posiblemente limpiar el nombre de Lionel. Odette y Sebastian se miraron. ¿Qué te parece?, preguntó Odette. Sebastian se lo pensó un momento. Estoy a favor de la segunda opción. Tenemos que llegar a la verdad nosotros mismos. Odette asintió. Estoy de acuerdo, pero ¿cómo procedemos? Violet sonrió. Tengo un plan, pero primero tenemos que asegurarnos. Odette, tienes que hacer copias de todos los documentos y esconderlos en un lugar seguro. Sebastian, tendrás que comprobar si hay dispositivos de escucha en la casa. ¿Y tú?, preguntó Odette. Y yo empezaré a indagar, dijo Violet con firmeza. Tengo algunas fuentes fiables en círculos financieros. Veamos qué podemos averiguar sobre las actividades de la compañía Nash. La mañana estaba nublada. Pesadas nubes se cernían sobre la mansión Nash. Odette se despertó temprano, sintiendo cómo la tensión de los últimos días le agarrotaba el cuerpo. Violet debía llegar hoy con los resultados de su investigación, y Odette esperaba que les ayudara a avanzar. Violet llegó a las 9 en punto, tal y como habían acordado. Su mirada decidida tranquilizó un poco a Odetta. «Tengo algunas noticias», comenzó Violet sin preámbulos una vez que estuvieron instaladas en la biblioteca, «y son bastante interesantes». Odette se echó hacia adelante. «¿Qué has averiguado?» Violet sacó una carpeta de su bolso. «He investigado un poco. Resulta que en los últimos 6 meses, Helen se reunió varias veces con el notario que estaba legalizando el testamento de Lionel, y cada vez, después de esas reuniones, hubo cambios extraños en los registros de la empresa». «¿Qué tipo de cambios exactamente?», Sebastian preguntó, uniéndose a ellos. «Movimientos de grandes sumas de dinero, cambios en la estructura de propiedad», explicó Violet. «Todo parece muy sospechoso». Odette sintió que su corazón latía con más frecuencia. «¿Crees que Helen está manipulando los documentos?» «Estoy más que segura», asintió Violet. «Pero necesitamos pruebas contundentes». Pasaron las horas siguientes examinando los documentos que Violet había traído. Poco a poco, empezó a dibujarse ante ellos un cuadro de compleja manipulación financiera. «Mira», dijo Odette de repente, señalando uno de los papeles. «Esta firma es diferente de la firma habitual de Lionel». Sebastian cogió el documento y lo examinó detenidamente. «Tiene razón, es una falsificación y bastante burda». «¿Pero quién podría haberlo hecho?», preguntó Violet. En ese momento se abrió la puerta de la biblioteca y entró Agatha con una bandeja de té. Al ver los papeles extendidos sobre la mesa, se quedó helada. «Señora Odette», dijo en voz baja, «creo que sé quién puede haber falsificado esa firma». Los tres se volvieron hacia el ama de llaves. «¿Quién, Agatha?», preguntó Odette. «El señor Rupert Cavendish», respondió Agatha. «Le vi practicando la falsificación de la firma del señor Lionel. No sabía que le estaba observando». Odette sintió que una oleada de ira crecía en su interior. Rupert Cavendish, el abogado de la familia en quien todos confiaban, había resultado ser un traidor. «Tenemos que clavarlo a la pared», dijo Sebastian con firmeza. «Esperad», les detuvo Violet. «Tenemos que proceder con cautela. Si lo espantamos ahora, podría destruir todas las pruebas». «¿Qué sugieres?», preguntó Odette. Violet se lo pensó un momento. «Tenemos que conseguir que confiese, y sé cómo hacerlo». El plan de Violet era arriesgado, pero era su única oportunidad. Decidieron tenderle una trampa a Rupert atrayéndolo a la casa con el pretexto de hablar del testamento. Al día siguiente, Rupert Cavendish llegó a la mansión sin saber lo que le esperaba. Odette se reunió con él en el estudio, donde Sebastian y Violet ya estaban escondidos con un dispositivo de grabación. «Señor Cavendish»,
empezó Odette, intentando mantener la calma. Quería discutir con usted algunas de las inconsistencias en los documentos de la empresa. Rupert se tensó, pero trató de mantener una mirada indiferente. ¿Cuáles son exactamente las incoherencias, señora Reeves? Odette sacó una carpeta de documentos. Aquí, por ejemplo, esta firma de Lionel parece extraña, ¿no crees? Rupert se puso pálido, pero se recompuso rápidamente. Estoy seguro de que es solo una coincidencia. El señor Nash podría haber estado simplemente apurado cuando firmó el documento. ¿En serio? Odette enarcó una ceja. ¿Y esos extraños movimientos de dinero y los cambios en la estructura de propiedad? Rupert empezó a frotarse nerviosamente la corbata. Señora Reeves, no veo a dónde quiere llegar con esto. En ese momento, Sebastian salió de su escondite. Deja de mentir, Rupert. Todos sabemos que has estado falsificando documentos a instancias de mi madre. Rupert se levantó de un salto, intentando llegar a la puerta, pero su camino estaba bloqueado por Violet. No tan rápido, señor Cavendish. Tenemos pruebas de su participación en la manipulación de documentos de la empresa. Acorralado, Rupert Cavendish espetó. No quería hacerlo, murmuró. La señora Nash me obligó a hacerlo. Me amenazó con arruinar mi carrera si no la ayudaba. ¿Y decidiste traicionar la confianza de Lionel?, preguntó Odette con amargura. Rupert bajó la cabeza. Lo siento de verdad. Violet apagó el aparato de grabación. Tenemos todo lo que necesitamos, dijo. Ahora podemos actuar. La mañana fue inusualmente tranquila. Odette se despertó con la sensación de que hoy iba a ocurrir algo importante. No podía explicar la sensación, pero no la abandonó mientras se vestía y bajaba a desayunar. Sebastian ya estaba sentado a la mesa, removiendo su café pensativo. Parecía tenso, como si él también presintiera que algo inminente se acercaba. «Buenos días», dijo Odette, sentándose frente a él. «¿Estás bien?» Sebastián levantó la vista, y Odette notó una expresión extraña en sus ojos. «Sí, estoy bien. Solo una sensación rara». Desayunaron en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. De repente, una excitada Ágata entró corriendo en el comedor. «Señora Odette», exclamó, «tiene que ver esto». Odetta y Sebastián se miraron y corrieron tras el ama de llaves. Ágata los condujo al estudio de Lionel, que había permanecido casi intacto desde su muerte. «Estaba haciendo mi limpieza mensual», explicó Ágata, «y accidentalmente toqué este libro de aquí». Señaló uno de los libros de la estantería. Cuando Odette tiró de él, parte de la pared se apartó, revelando un pequeño escondite. «Dios mío», susurró Odette, sacando un sobrecerrado del escondite. «Es la letra de Lionel». Con manos temblorosas abrió el sobre y empezó a leer el contenido. Con cada página su rostro se volvía más y más pálido. «¿Qué es?», preguntó Sebastián con impaciencia. Odette le miró con los ojos llenos de lágrimas. Es una prueba. Pruebas irrefutables de todas las maquinaciones de la empresa. Nombres, fechas, cantidades. Todo está aquí». Sebastián exhaló bruscamente. «¿Lionel recopiló esta información?» «Sí», asintió Odette. «Y por lo que parece, por eso él...» No pudo terminar la frase, pero Sebastián comprendió. La muerte de Lionel parecía ahora aún más sospechosa. Se sumergieron en el estudio de los documentos, descubriendo más y más detalles de la vida secreta de la familia Nash. El elaborado plan de blanqueo de dinero, los nombres de los poderosos implicados, todo estaba allí, en blanco y negro. De repente, la puerta del despacho se abrió de golpe. Helen se detuvo en el umbral, con el rostro contorsionado por la rabia al ver los documentos en manos de Odette. «¿Qué haces aquí?», siseó. «¿Cómo te atreves a registrar las cosas de mi hijo?». Odette se enderezó y agarró los papeles con fuerza. «Son pruebas de crímenes, Helen.
crímenes que implican a toda la familia Nash. Helen se puso pálida, pero se recompuso rápidamente. No entiendes nada, estúpida. ¿Crees que puedes luchar contra mí? ¿Contra todo el sistema? Lucharé por la verdad, replicó Odette con firmeza. Por la memoria de Lionel. Helen se rió, pero no había alegría en su risa. ¿La verdad? No tienes ni idea de cuál es la verdad. Aquí eres una extraña, Odette. Siempre lo has sido, y siempre lo serás. Y haré lo que sea para sacarte de esta casa. Con esas palabras, Helen salió del estudio dando un fuerte portazo. Odetta y Sebastian se quedaron de pie, atónitos ante la escena. ¿Y ahora qué?, preguntó Odette en voz baja. Sebastian le apretó la mano. Ahora lucharemos, juntos. Los días siguientes pasaron como un borrón. Helen, fiel a su palabra, empezó a hacer todo lo posible por echar a Odette de la casa. Contrató abogados, presentó una demanda e incluso intentó manchar la reputación de su nuera a través de sus contactos en los medios de comunicación locales. Odette se sintió acorralada, pero no se rindió. Con la ayuda de Violet, inició su propia campaña de prensa, contando la verdad sobre las maquinaciones de la familia Nash. El escándalo creció, atrayendo la atención de más y más gente. Una noche, mientras Odette estaba sentada en el salón revisando unos documentos, Sebastian se le acercó. Parecía inusualmente serio. «Odette», empezó, «tenemos que hablar». Ella le miró, sintiendo que su corazón empezaba a latir con más frecuencia. «¿Sobre qué?». Sebastian respiró hondo. «Sobre mis verdaderas intenciones». Odette se puso tensa. «¿Qué quieres decir?». «Cuando volví», empezó Sebastian, «no fui del todo sincero contigo. No solo quería ayudar, buscaba pruebas contra madre y compañía». Odette sintió que la frustración la abrumaba. «¿Así que me utilizaste?». «No», exclamó Sebastián. «Quiero decir, al principio, tal vez lo hice. Pero las cosas han cambiado. Tú me cambiaste, Odette. Tu fuerza, tu determinación. Me di cuenta de que quería luchar no solo por venganza o justicia, sino por ti». Odette se quedó en silencio, intentando comprender lo que había oído. Sebastián continuó. «Sé que no merezco tu confianza, pero te juro que ahora estoy completamente de tu lado, y haré todo lo que pueda para ayudarte a ganar esta batalla». Odette le miró fijamente durante largo rato, intentando leer la verdad en sus ojos. Finalmente, dijo en voz baja. «Te creo, Sebastián, pero no más secretos, ¿de acuerdo?». Él asintió, exhalando aliviado. «Trato hecho». En ese momento, una excitada Ágata entró corriendo en la habitación. «Señora Odette, señor Sebastián, allí, fuera». Corrieron hacia la ventana y vieron una multitud de periodistas a las puertas de la mansión. Entre ellos estaba Helen, siendo entrevistada. «Dios mío», susurró Odette, «ha decidido hacerlo todo público». Sebastián apretó los puños. «Tenemos que hacer algo. No podemos dejar que controle la narración». Odette pensó un momento y luego asintió con decisión. «Tiene razón. Es hora de decirle al mundo la verdad». Salieron al porche de la casa y se encontraron con las miradas atónitas de los periodistas. Helen guardó silencio durante media palabra al verlas. Odette respiró hondo y empezó a hablar. Relató las maquinaciones de la empresa, las pruebas encontradas, los intentos de Helen por ocultar la verdad. La voz le temblaba, pero se volvía más segura con cada palabra. Los periodistas captaban ávidamente cada palabra. Las cámaras no dejaban de hacer clic. Helen permaneció de pie, pálida como la tiza, incapaz de pronunciar palabra. Cuando Odette terminó, se hizo el silencio, y entonces se produjo un aluvión de preguntas. Los periodistas pedían a gritos detalles, pruebas y comentarios. Sebastián estaba junto a Odetta, apoyándola. «Responderemos a todas sus preguntas», dijo. «Pero primero queremos que sepan que luchamos por la verdad, por la justicia, y no pararemos hasta que se sepa toda la verdad».
Helen intentó decir algo, pero su voz quedó ahogada por el ruido de las voces de los periodistas. Miró a su alrededor en busca de apoyo, pero nadie acudió en su ayuda. Odette observó la escena, extrañamente tranquila. Sabía que esto era solo el principio, que vendrían más batallas. Pero ahora, aquí, frente al mundo, sentía que por fin tenía el control. Cuando regresaron a la casa, dejando a los periodistas en la puerta, Sebastián se volvió hacia Odette. «Has estado magnífica», le dijo con admiración. Odette sonrió débilmente. «Gracias, pero aún no ha terminado». «No», convino Sebastián. «Pero este es un punto de inflexión. Ahora todo va a cambiar». Odette asintió, sintiendo que la adrenalina retrocedía lentamente, dando paso a la fatiga. Se acercó a la ventana y miró a los periodistas que se marchaban y la solitaria figura de Helen en la puerta. «Creo que Lionel estaría orgulloso de nosotros ahora mismo. Estamos haciendo lo que él mismo quería hacer». Sebastián se acercó a ella y le puso una mano en el hombro. «Tienes razón, y no pararemos hasta que lo llevemos a cabo». Odette se volvió hacia él, sintiendo que el calor se derramaba en su pecho. «Juntos», dijo. Estaban junto a la ventana, mirando la puesta de sol que coloreaba el cielo en tonos rosas y dorados. Les esperaban nuevos retos, nuevas batallas. Pero ahora, en ese momento, Odette se sentía preparada para todo. Por la memoria de Lionel, por la justicia, por su futuro. El punto de inflexión había llegado y ahora dependía de ellos. Odette estaba sentada en el despacho de Lionel, inmersa en el estudio de los documentos financieros que habían encontrado en el alijo. Las pruebas de las maquinaciones de la familia Nash eran irrefutables, pero ahora se enfrentaba a un nuevo problema. ¿Qué hacer al respecto? De repente, la puerta se abrió de golpe y entró un agitado Sebastián. «Odette, tenemos un problema», dijo sin preámbulos. «El banco se ha enterado de la investigación y exige la devolución inmediata de todos los préstamos. Solo tenemos 3 días o iniciarán el procedimiento de ejecución hipotecaria de la casa». Odette sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. «Pero eso es imposible. ¿De dónde vamos a sacar tanto dinero en 3 días?» Sebastián se hundió pesadamente en su silla. «No lo sé. Todas nuestras cuentas están congeladas a causa de la investigación. Estamos al borde de la quiebra». Odette cerró los ojos, tratando de ordenar sus pensamientos. «¿Qué hay de la oferta de Marcus Blackwood? ¿Quizás deberíamos considerarlo?» Sebastián negó con la cabeza. «Es arriesgada. Si le damos el 40% de la empresa, perderemos el control. Todo por lo que luchó Lionel será en vano». «Pero si no hacemos nada, lo perderemos todo», objetó Odette. En ese momento, Violet entró en el despacho. «Tengo noticias», dijo. «He encontrado algo interesante en los documentos que hemos descubierto». Extendió unos papeles sobre el escritorio. «Mira, menciona una especie de cuenta en el extranjero. Parece que Richard Nash, el padre de Lionel, transfirió una importante cantidad de dinero allí antes de desaparecer». Odette y Sebastián echaron un vistazo. «¿Crees que ese dinero todavía está allí?», preguntó Sebastián. Violet asintió. «Podría ser, pero el problema es que no sabemos cómo acceder a él. Necesitamos a Richard Nash». «Pero ni siquiera sabemos si está vivo», dijo Odette. En ese momento llamaron a la puerta. Era Agatha. «Siento molestarla, pero ahí abajo, la señora Helen quiere hablar con usted». Odette sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Qué podía necesitar Helen ahora? Bajaron al salón donde Helen les esperaba. Parecía demacrada y envejecida. «Odette, Sebastián». «Odette, Sebastián», empezó. «Sé que no tenéis motivos para confiar en mí, pero quiero ayudar. He cometido muchos errores y quiero arreglarlos». «¿Cómo puedes ayudar?», preguntó Sebastián con escepticismo. Helen respiró hondo. «Sé dónde está Richard
y puedo contactar con él. Odette sintió que la esperanza y la sospecha luchaban en su alma. ¿Por qué deberíamos creerte?, preguntó. Porque no tengo elección, respondió Helen. Me doy cuenta de lo que he hecho, y si hay una oportunidad de hacer las cosas bien, tengo que aprovecharla. Por el bien de Lionel, por todos nosotros. Odette intercambió miradas con Sebastian y Violet. De acuerdo, dijo finalmente. Ponte en contacto con Richard. Pero recuerda, Helen, esta es tu última oportunidad. Si vuelves a engañarnos... Entiendo, asintió Helen. Dame una hora. La hora de espera le pareció una eternidad a Odette. Cuando Helen por fin regresó, su rostro estaba pálido pero decidido. Va a venir, dijo, mañana por la mañana. Odette sintió que el corazón le latía más deprisa. Era su oportunidad. Quizá la única oportunidad de salvar la casa y la empresa. Bueno, dijo, mirando a todos los presentes, tenemos la noche para prepararnos. Aprovechémosla bien. Trabajaron durante toda la noche, preparando documentos, elaborando estrategias. Cuando los primeros rayos de sol iluminaron el horizonte, Odette se asomó a la ventana y miró hacia el camino de entrada. Nos las arreglaremos, dijo Sebastian en voz baja mientras se acercaba a ella. Pase lo que pase, lo superaremos juntos. Odette le apretó la mano agradecida. En ese momento, vieron que un coche se acercaba a la casa. Está aquí, susurró Odetta, sintiendo que el corazón se le salía del pecho. Del coche salió un hombre alto, igual que Lionel, pero mayor. Richard Nash había vuelto a casa. Richard Nash estaba de pie en el salón de la mansión. Sus ojos, tan parecidos a los de Lionel, escrutaban a la multitud. Odette sintió que el corazón le latía en algún lugar de la garganta. Este momento podría cambiarlo todo. Así que, empezó Richard, con voz profunda y segura, estoy aquí, y estoy dispuesto a ayudar. Pero antes de empezar, quiero saber toda la verdad. Sobre la empresa, sobre Lionel, sobre todo. Odette respiró hondo y empezó a narrar. Habló de los documentos que había encontrado, de las maquinaciones de la empresa, de las sospechas de Lionel y de su repentina muerte. Cuando terminó, se hizo un gran silencio en la habitación. Richard asintió lentamente. Supuse que algo iba mal. Por eso me marché entonces. No podía formar parte de ello, pero tampoco podía impedirlo. Pero ahora puedes ayudar, dijo Odette. Solo tenemos 3 días para salvar la casa y la empresa. Necesitamos acceso a la cuenta en el extranjero que creaste antes de irte. Richard levantó las cejas sorprendido. ¿Conoces esa cuenta? Es impresionante, pero no estoy seguro de que usar ese dinero sea la mejor solución. No tenemos elección, padre, intervino Sebastián. Si no encontramos el dinero en los próximos días, lo perderemos todo. Richard miró a su hijo pensativo. Te pareces tanto a Lionel a su edad, igual de decidido. En ese momento Helen entró en la habitación. Estaba pálida y tensa. Richard, dijo en voz baja, tengo una confesión que hacer, a todos ustedes. Todos se volvieron para mirarla. Odette sintió que la invadía una extraña sensación de presentimiento. Helen respiró hondo. Sé la verdad sobre la muerte de Lionel. No fue un accidente. Fue como si la temperatura de la habitación hubiera bajado unos grados. Odette sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Qué quieres decir?, preguntó, apenas reconociendo su propia voz. Helen se desplomó en su silla con los hombros caídos. Lionel se enteró de las maquinaciones de la empresa. Quería contarlo todo, ir a la policía. Traté de detenerlo. Tuvimos una discusión y él se cayó por las escaleras. No quise que eso pasara. Solo quería proteger a la familia, a la empresa. Odette sintió que una oleada de ira crecía en su interior. ¿Tú lo mataste? ¿Y me has mentido todo este tiempo? Sebastian dio un paso adelante, con el rostro contorsionado por la rabia. ¿Cómo pudiste, mamá? Fue Lionel. Richard se quedó inmóvil.
con la cara más blanca que la tiza. Mi hijo, mi hijo. Helen rompió a llorar. No fue mi intención. Fue un accidente. Quería a Lionel. Era mi hijo. Odette sintió que su mundo se derrumbaba por segunda vez. Todo en lo que había creído había resultado ser mentira. Miró la foto de Lionel en la repisa de la chimenea y, de repente, algo cambió en su interior. «Basta», dijo en voz baja pero con firmeza. Todos se callaron y se volvieron hacia ella. «Basta de mentiras, basta de secretos», continuó Odette. Su voz se volvía más segura con cada palabra. «Todos somos culpables de lo que ha pasado. Unos más, otros menos. Pero ahora no es el momento de culparnos. Tenemos que elegir. O seguimos destruyendo lo que queda de esta familia y de esta empresa, o intentamos arreglar las cosas». Se volvió hacia Richard. «Señor Nash, necesitamos su ayuda, no por nuestro bien, sino por la memoria de Lionel. Él quería limpiar el nombre de la familia, hacer que la empresa fuera honesta. Podemos hacerlo, pero necesitamos fondos para ganar tiempo». Luego miró a Helen. «Has cometido un terrible error, y tendrás que responder por ello, pero ahora mismo puedes ayudar a deshacer al menos parte del daño que has hecho. Cuéntanos todo lo que sepas sobre las maquinaciones de la empresa. Ayúdanos a limpiarlo». Finalmente se volvió hacia Sebastian. «Y tú y yo debemos ser fuertes, por el bien de Lionel, por el futuro que quería para esta familia». El silencio se hizo en la habitación. Todos miraron a Odette con una mezcla de sorpresa y respeto. Ya no era la mujer insegura que había entrado en esta familia hacía unos años. Ante ellos había una mujer fuerte y decidida, dispuesta a luchar por lo que creía. Richard fue el primero en romper el silencio. «Tienes razón», dijo. «Lionel estaría orgulloso de ti. Te ayudaré. Te daré acceso a la cuenta y utilizaré mis contactos para ayudar a reestructurar la empresa». Helen, aún sollozando, asintió. «Lo contaré todo, y aceptaré cualquier castigo». Sebastian se acercó a Odette y le cogió la mano. «Superaremos esto, juntos». Los días siguientes pasaron como un borrón. Trabajaron casi sin descanso, preparando documentos, reuniéndose con abogados y banqueros. Richard utilizó sus contactos para negociar una reestructuración de la deuda de la empresa. Helen declaró ante la fiscalía y reveló todos los detalles del fraude financiero. Odette estaba en el centro de todo este torbellino, tomando decisiones, negociando, manteniendo a todos unidos. Cada día se sentía más fuerte, convirtiéndose en la mujer que sabía que Lionel siempre había visto en ella. Al tercer día, cuando expiró el ultimátum del banco, se reunieron en el despacho de Lionel. Odette estaba sentada ante su mesa, con documentos delante que podían salvar o destruir por completo la empresa. «Así que», dijo, mirando a todos los presentes, «tenemos que elegir. Podemos utilizar el dinero de la cuenta en el extranjero para saldar la deuda con el banco y mantener el control de la empresa, pero este dinero no está precisamente limpio. Si los usamos, estaremos esencialmente continuando las mismas políticas contra las que luchó Lionel». Hizo una pausa, dejando que todos comprendieran lo que había dicho. «La segunda opción es que podemos ir a por todas, divulgarlo todo, incluida la existencia de esta cuenta. Eso significa que casi con toda seguridad perderíamos la empresa y la casa, pero mantendremos nuestro honor y haremos lo que Lionel quería». Un pesado silencio se hizo en la sala. Todos miraban a Odette, esperando su decisión. Ella respiró hondo y miró el retrato de Lionel. «Creo que todos sabemos qué decisión habría tomado él». Con esas palabras, cogió un bolígrafo y firmó los documentos que revelaban toda la verdad sobre las maquinaciones financieras de Nash, incluida la información sobre la cuenta en el extranjero. «Ya está», dijo, dejando el bolígrafo a un lado. «Ahora solo queda esperar». Las semanas siguientes fueron las más difíciles de la vida de Odette. Había estallado un gran escándalo. La empresa estaba al borde de la quiebra y la casa se puso en venta.
Helen estaba detenida y a la espera de juicio. Pero en medio de todo este caos, Odette se sentía extrañamente tranquila. Sabía que había hecho lo correcto, que Lionel estaría orgulloso de ella. Una noche, mientras estaba sentada en la casa casi vacía preparándose para mudarse, Sebastian se le acercó. «Sabes», le dijo, sentándose a su lado, «nunca entendí por qué Lionel te quería tanto. Ahora lo sé. Eres una mujer increíble, Odette». Ella sonrió, sintiendo que las lágrimas acudían a sus ojos. «Gracias, Sebastian. No podría haber superado todo esto sin ti». «¿Qué vas a hacer ahora?», le preguntó. Odette miró por la ventana al jardín que Lionel tanto amaba. «No lo sé, pero sí sé que ahora puedo hacer todo lo que me proponga. Lionel me enseñó a ser fuerte, y todo esto», rodeó la habitación con la mano, «me ha enseñado a ser yo misma». Sebastian le cogió la mano. «Decidas lo que decidas, estaré a tu lado. Si me dejas». Odette le miró, y por primera vez en mucho tiempo sintió que algo nuevo se agitaba en su corazón. Esperanza, tal vez incluso amor. «Me gustaría», dijo en voz baja. Habían pasado 6 meses desde el día en que Odette tomó la decisión de descubrir toda la verdad sobre las maquinaciones financieras de la familia Nash. 6 meses que parecían haber durado una eternidad. Odette estaba de pie junto a la ventana de su pequeño piso, contemplando el paisaje urbano. ¿Cómo habían cambiado las cosas en ese tiempo? Los Nash se habían declarado en quiebra, la mansión había sido subastada y la propia Odette se encontraba en el centro de una tormenta mediática que solo ahora empezaba a amainar. El timbre de la puerta la sacó de su ensueño. Sebastian estaba en el umbral, con una carpeta en la mano. «Hola», dijo al entrar en el piso. «Traigo una actualización del caso». Odette asintió y sintió que el corazón le latía con más fuerza. «Cuéntamelo». Se sentaron a la pequeña mesa de la cocina y Sebastian empezó a exponer los detalles. El juicio de Helen debía comenzar en una semana. La fiscalía había reunido una cantidad impresionante de pruebas, y las posibilidades de una sentencia indulgente eran mínimas. «¿Qué pasa con la mansión?», preguntó Odette, tratando de mantener la voz firme. Sebastian suspiró. «Marcus Blackwood la compró. Irónico, ¿no?». Odette sintió que se le hacía un nudo en la garganta. La casa que había sido el centro de todo este asunto pertenecía ahora al hombre que tanto habían intentado mantener a distancia. «Pero hay buenas noticias», continuó Sebastian. «¿Recuerdas la organización benéfica de la que hablabas? Les interesa nuestra historia. Quieren ofrecerte un trabajo, ayudar a otras empresas a adoptar prácticas empresariales éticas». Odette levantó las cejas, sorprendida. «¿De verdad? Pero...». «Después de todo lo que ha pasado», Sebastián sonrió. «Precisamente por eso. Tu honestidad y determinación les impresionó. Creen que tu experiencia podría ser muy valiosa». Odette se lo pensó un momento. Este podría ser un nuevo comienzo, una oportunidad de utilizar todo lo que había pasado para bien. «Lo pensaré», dijo. La semana siguiente pasó volando. El comienzo del juicio de Helen atrajo la atención de los medios de comunicación. Odette estaba sentada en la sala del tribunal, sintiendo las miradas de docenas de personas. Cuando Helen entró en la sala, sus miradas se cruzaron. Odette se asombró de cómo había cambiado la mujer que una vez fue poderosa y segura de sí misma. Helen parecía envejecida y destrozada. El juicio duró varios días. Odette testificó, relatando todo lo que había aprendido en los últimos meses. Hablaba con claridad y seguridad, sin dejar de mirar al juez y al jurado. El último día del juicio, antes de la sentencia, Helen pidió la palabra. «He cometido muchos errores», empezó, con voz temblorosa. «He hecho daño a los que más quería en el mundo. No merezco el perdón, pero quiero que sepáis que siento de verdad todo lo que he hecho». Se volvió hacia Odette. «Especialmente delante de ti, Odette. Eras la hija que nunca tuve, y yo...».
Te traté tan horriblemente. Perdóname si puedes. Odette sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No podía perdonar a Helen, no ahora, pero podía entenderla. La sentencia fue dura, 15 años de prisión. Mientras Helen era conducida fuera de la sala, Odette la miró y asintió levemente con la cabeza. No era perdón, sino reconocimiento, reconocimiento del dolor que compartían, de la historia que compartían. Cuando terminó el juicio, Odetta se sintió desolada. Salió del juzgado entrecerrando los ojos a la luz del sol. ¿Estás bien?, le preguntó Sebastián, que la esperaba a la salida. No lo sé, respondió Odette con sinceridad. Parece que un capítulo ha terminado, pero no estoy segura de estar preparada para el siguiente. Sebastián le cogió la mano. No estás sola, recuérdalo. Caminaron por la calle y de repente Odetta se detuvo. ¿Sabes? Quiero ver la casa. Una última vez. Sebastián asintió, comprendiendo sin palabras. Media hora después, estaban frente a las puertas de la mansión Nash. Un cartel de propiedad privada colgaba de la verja, pero eso no detuvo a Odette. Empujó la puerta y entró en el recinto. La casa tenía el mismo aspecto de siempre, pero ahora le parecía extraña. Odette caminó lentamente a su alrededor, recordando todo lo que había vivido aquí. Los momentos felices con Lionel, los difíciles tras su muerte, las batallas con Helen, los descubrimientos que habían cambiado su vida. Cuando llegaron al jardín, Odette vio que los rosales que tanto le gustaban a Lionel seguían en flor. «¿Sabes?», le dijo a Sebastián, «creo que estoy lista para seguir adelante, para aceptar la oferta de esa fundación». Sebastián sonrió. «Me alegra oír eso. Vas a estar genial en ese papel». Odette se volvió hacia él. «¿Y tú? ¿Qué vas a hacer?» «He estado pensando en ello», respondió Sebastián. «Quizá montar mi propio negocio. Algo pequeño, honesto, algo de lo que Lionel estaría orgulloso». Odette sintió que su corazón se llenaba de calidez. Él estaría orgulloso, estoy segura. Estaban de pie en el jardín, mirando la casa que ya no era su hogar, pero que sería para siempre parte de su historia. ¿Nos vamos?, preguntó Sebastián al cabo de un rato. Odette asintió. «Sí, vámonos. Es hora de empezar un nuevo capítulo». Un año más tarde, Odette estaba delante de un auditorio lleno de empresarios y estudiantes. Acababa de terminar su conferencia sobre la importancia de la ética en los negocios y ahora respondía a las preguntas. «Señorita Reeves», preguntó un joven estudiante, «después de todo lo que ha pasado, ¿se arrepiente de su decisión de revelar la verdad?» Odette sonrió. «Ni por un segundo. Sí, ha sido difícil. He perdido muchas cosas. Mi casa, mi estatus, mi estabilidad económica. Pero gané algo mucho más valioso. Mi verdadero yo, mi poder y mi voz». Tras la conferencia, Odette salió al exterior, donde la esperaba Sebastián. Su pequeña empresa de consultoría especializada en negocios éticos estaba cobrando impulso. «¿Cómo te ha ido?», le preguntó, dándole un beso en la mejilla. «Genial», respondió Odette. «Parece que la historia de la familia Nash sigue generando interés». Caminaron por la calle, cogidos de la mano. La vida había cambiado, pero había cambiado a mejor. Odetta se sentía más fuerte y segura de sí misma que nunca. «Ah, se me olvidaba decírtelo», dijo Sebastián de repente. «Esta mañana he recibido una carta de mamá». Odette se puso tensa. «¿Y qué escribe?» «Ella me pide perdón, otra vez, y dice que está orgullosa de nosotros, de lo que estamos haciendo». Odette pensó un momento. Había pensado mucho en Helen durante el último año, en sus acciones, en las complejidades de la naturaleza humana. «¿Sabes?», dijo lentamente, «tal vez deberíamos visitarla. No ahora, pero algún día». Sebastián la miró sorprendido. «¿Estás segura?». Odette asintió. «Sí, no puedo olvidar lo que hizo, pero creo que puedo intentar comprender y tal vez perdonar».
con el tiempo. Sebastian le apretó la mano. Eres una mujer increíble, Odette Reeves. Llegaron a un pequeño parque y se sentaron en un banco. El sol se deslizaba hacia el ocaso, coloreando el cielo en tonos rosas y dorados. ¿Sabes?, dijo Odette mirando al cielo. A veces pienso en Lionel, en lo que diría si nos viera ahora. Sebastian le pasó el brazo por los hombros. Creo que estaría orgulloso. De ti, de nosotros, de lo que estamos haciendo. Odette sonrió, sintiendo que su corazón se llenaba de calidez. Sí, supongo que tienes razón. Se sentaron en silencio, observando la puesta de sol. Odette pensó en todo lo que había pasado, las pérdidas y las ganancias, los altibajos. Ya no era la mujer insegura que había formado parte de la familia Nash. Era más fuerte, más sabia, más segura de sí misma. Nuevos horizontes se abrían ante ella y estaba preparada para ellos. Con Sebastian a su lado, con una nueva fuerza en su interior, sabía que podría hacer frente a cualquier desafío que la vida le tuviera reservado. ¿Nos vamos a casa?, preguntó Sebastian mientras los últimos rayos del sol desaparecían en el horizonte. Odette asintió. Sí, vamos a casa. Se levantaron y caminaron por la ciudad nocturna, dejando atrás el pasado y mirando hacia el futuro. Acababa de empezar un nuevo capítulo de sus vidas y Odette estaba dispuesta a escribirlo a su manera, con honestidad, valentía y el corazón abierto.